La tensión en la hacienda de los duques se podía cortar con un cuchillo, y todo giraba alrededor de una decisión que, más que gesto de autoridad, se convirtió en afrenta personal. José Luis, el hombre que durante décadas había servido a la familia Gálvez de Aguirre como administrador y confidente, decidió dar un paso sin consultar con nadie, ni siquiera con Victoria, la mujer que siempre había exigido respeto en todo lo relacionado con los asuntos familiares. El eco de esa determinación unilateral se extendió por los pasillos de la casa como un viento frío que sacude los cimientos más sólidos. Para Victoria, no era simplemente un desacuerdo. Era la constatación de que José Luis había traspasado una frontera invisible, colocándola en una posición humillante ante los ojos de los demás. La rabia contenida en su mirada revelaba más que 1000 palabras. Victoria había soportado rumores, sospechas y el peso de la muerte de su hermana Pilara durante años, pero lo que no estaba dispuesta a aceptar era que alguien como José Luis, por más fiel servidor de la casa que fuese, tomara la iniciativa en cuestiones que tocaban directamente su prestigio. La humillación no residía tanto en el contenido de la decisión, sino en la forma en que se había llevado a cabo. Sin avisos, sin miradas de complicidad, sin siquiera un gesto de deferencia hacia quien siempre había considerado tener la última palabra en los asuntos domésticos. El silencio posterior a esa decisión se tornó insoportable. Mercedes, siempre al acecho de las grietas en el matrimonio de los duques, encontró en esa tensión un terreno fértil para sembrar nuevas dudas. Cada palabra suya, lanzada como quien deposita veneno en una copa de vino, buscaba alimentar la desconfianza de José Luis hacia Victoria. No necesitaba inventar nada. Bastaba con resaltar, con sutileza, las coincidencias, los recuerdos vagos, las sombras que aún rodeaban la muerte de Pilara. Lo hacía con una sonrisa tenue, como quien simplemente observa la realidad sin añadir nada, pero en el fondo disfrutaba viendo cómo el corazón del duque vacilaba. José Luis, por su parte, arrastraba consigo una lucha interior demoledora. Conocía mejor que nadie los secretos enterrados bajo la tierra de Valle Salvaje. Había estado presente en los momentos más oscuros y sabía que cualquier paso en falso podía desatar una tormenta de proporciones inimaginables. Sin embargo, lo que más lo desgarraba no era el temor a las consecuencias externas, sino la idea de que Victoria, la mujer con la que había compartido años de complicidad y silencios, pudiera realmente haber tenido algo que ver en la tragedia que marcó para siempre a la familia, la muerte de Pilara. Esa duda, alimentada día tras día por las insinuaciones de Mercedes, comenzaba a erosionar sus convicciones más profundas. Mientras tanto, Rafael no descansaba. Su carácter impetuoso y su obstinación lo llevaban a presionar cada vez con mayor fuerza a Ana. La joven, atrapada entre la lealtad y el miedo, se veía acorralada por las preguntas incisivas del hijo de José Luis. Él no buscaba rodeos ni medias tintas. Quería una confesión clara que señalara a Úrsula como la verdadera artífice del crimen de Julio. Rafael entendía que Ana era la pieza débil del engranaje, la única que, bajo suficiente presión, podía derrumbarse y revelar la verdad. Y no estaba dispuesto a parar hasta conseguirlo. El brillo de su mirada dejaba claro que cada silencio de Ana era para él una confirmación de culpabilidad, una pieza más que encajaba en el rompecabezas que venía armando desde hacía meses. Úrsula, consciente de que el cerco se cerraba, se movía con la cautela de una fiera herida. Sabía que Rafael estaba cerca de descubrir lo que tanto había intentado ocultar, y cada movimiento de la joven Ana podía convertirse en una amenaza letal. La frialdad con la que observaba las reacciones de quienes la rodeaban contrastaba con la tormenta interior que la consumía. En sus pensamientos no había lugar para la culpa, solo para la estrategia. Cómo silenciar, cómo manipular, cómo transformar la debilidad ajena en un muro que la protegiera. Pero lo que Úrsula no terminaba de calcular era que, cuanto más intentaba controlar, más visible se volvía su sombra. Lejos de esas intrigas, en un rincón distinto de la historia, se desarrollaba otra trama, no menos intensa. El triángulo de Pepa, Martín y Francisco. La joven Pepa, con la inocencia de quien apenas comienza a comprender la magnitud del amor, se veía atrapada entre dos hombres que representaban caminos opuestos. Martín, impetuoso y apasionado, buscaba en cada gesto demostrarle que su amor podía vencer cualquier obstáculo. Francisco, más reservado pero igual de decidido, prefería los silencios cargados de significado, los actos de lealtad que hablaban más que las palabras. Ambos habían decidido jugar sus cartas, pero lo hacían por separado, convencidos de que solo a través de su propio esfuerzo podrían conquistar el corazón de la joven.
Lo que Pepa aún no sabía era que esa competencia silenciosa acabaría arrastrándola a tomar decisiones que marcarían no solo su vida, sino la de los dos hombres que la amaban. Esa tarde, mientras las luces del valle se teñían de tonos dorados, cada personaje se debatía en su propio laberinto emocional. Para Victoria, la herida causada por José Luis era una traición que rozaba lo personal, una muestra de que ya no controlaba las riendas de su entorno. Para José Luis, la duda sembrada por Mercedes se convertía en un peso insoportable que lo empujaba a reconsiderar todo lo que creía saber sobre la mujer que compartía sus días. Para Rafael, la obstinación de Ana era una barrera que solo reforzaba su determinación de ir hasta el final. Y para Úrsula, cada segundo que pasaba sin neutralizar esa amenaza era un paso más hacia el abismo. Pepa, en cambio, vivía un despertar diferente. El de saberse deseada, pero también el de comprender que el amor, cuando se reparte en dos direcciones, nunca sale indemne. El ambiente en Valle Salvaje no podía ser más asfixiante. Los secretos se entrelazaban con las pasiones, las dudas con las certezas, los silencios con las palabras no dichas. Cada gesto, cada mirada, se convertía en un mensaje cifrado, en una declaración oculta que solo los más atentos podían descifrar. Y en medio de todo, el eco de aquella decisión unilateral de José Luis seguía resonando como una campana que anuncia cambios irreversibles. Nadie podía prever aún hasta dónde llegarían las consecuencias, pero lo que estaba claro era que, a partir de ese instante, nada volvería a ser igual para Victoria, ni para ninguno de los que habitaban aquel valle salvaje. La mañana siguiente amaneció pesada, cargada de un aire denso que parecía anticipar tormenta. En el salón principal de la hacienda, Victoria se movía con pasos firmes, aunque por dentro era un torbellino de rabia y decepción. El eco de la decisión de José Luis seguía martillando su mente. No era solo un gesto de insubordinación, era la prueba tangible de que el poder y la autoridad ya no estaban bajo su control absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, la duquesa de Valle Salvaje se sintió desplazada dentro de su propio hogar, como si la historia y el prestigio que llevaba sobre sus hombros hubiesen perdido peso frente a un solo movimiento del administrador. Las palabras de Mercedes se repetían como un veneno. Insinuaciones sobre la posible implicación de Victoria en la muerte de Pilara, frases sueltas que alimentaban dudas y dejaban cicatrices invisibles. La astucia de Mercedes residía en la forma en que planteaba sus comentarios, nunca acusando directamente, sino lanzando preguntas que parecían inocentes y que, sin embargo, abrían grietas en la confianza de José Luis. ¿Acaso no resulta extraño que ciertos detalles nunca se hayan aclarado? Le había susurrado la noche anterior. Y esas palabras, sencillas pero calculadas, bastaron para sembrar una desconfianza que se aferraba al corazón del duque como hiedra venenosa. Victoria, al percibir esa fragilidad en su esposo, se sintió doblemente herida. No solo por la afrenta directa de la decisión unilateral, sino por el silencio que José Luis mantenía cada vez que Mercedes dejaba caer su ponzoña. La ausencia de una defensa clara la convertía en sospechosa, al menos a los ojos de quienes ya buscaban motivos para señalarla. Y en un mundo donde las apariencias eran más importantes que la verdad, el silencio podía condenar más que la palabra. Mientras tanto, Rafael intensificaba su estrategia contra Ana. La muchacha, hasta entonces acostumbrada a esconderse tras gestos serviciales y miradas huidizas, comenzaba a mostrar signos visibles de agotamiento. Cada encuentro con Rafael se convertía en un combate desigual donde él, con la fuerza de su convicción, la empujaba al límite. «Dime lo que sabes», exigía con un tono que no admitía evasivas. Ana, aterrada, evitaba responder directamente, pero cada gesto nervioso, cada mirada desviada, era interpretado por Rafael como confirmación de sus sospechas. En su mente, no había dudas. Ana era el eslabón débil de Úrsula, y si lograba romperla, toda la verdad sobre la muerte de Julio saldría a la luz. Úrsula, por su parte, observaba esa presión con una mezcla de inquietud y desprecio. Sabía que Rafael no era un adversario fácil de neutralizar. Su carácter impulsivo lo hacía impredecible, pero al mismo tiempo, esa misma impulsividad podía convertirse en su talón de Aquiles. Úrsula lo sabía y planeaba con cuidado cada movimiento, como una jugadora de ajedrez que calcula no solo la jugada inmediata, sino las consecuencias a largo plazo. La clave estaba en Ana. Mantenerla bajo control, impedir que cediera ante el acoso constante. Pero cuanto más intentaba manipularla, más evidente resultaba el desgaste emocional de la joven. Y una persona agotada es siempre una bomba de tiempo, a punto de estallar en cualquier momento y revelar más de lo debido.
Esa tarde, los pasillos de la hacienda parecían impregnados de secretos. Mercedes se paseaba con su habitual aire de superioridad, como si disfrutara del desconcierto que había sembrado. Cada sonrisa suya era un recordatorio de que la tormenta apenas empezaba. José Luis, sumido en sus dudas, se encerraba en su despacho, repasando una y otra vez los acontecimientos pasados, buscando señales que le permitieran confirmar o desmentir la inocencia de su esposa. Victoria, herida en su orgullo, se refugiaba en la soledad de su habitación, donde las lágrimas que nunca permitía ver a nadie finalmente encontraban escape. Y Rafael, incansable, continuaba su acoso a Ana, convencido de que estaba a punto de lograr el golpe definitivo contra Úrsula. Pero no todo giraba en torno a las intrigas mayores. En otro rincón del valle, Pepa se debatía entre los sentimientos encontrados hacia Martín y Francisco. La joven se encontraba en el centro de un torbellino emocional que no había buscado, pero del que no sabía cómo escapar. Martín, con su carácter apasionado, había decidido demostrarle su amor a través de gestos valientes y declaraciones abiertas. Francisco, en cambio, optaba por la discreción, por mostrar con acciones silenciosas la profundidad de su afecto. Para Pepa, ambos representaban caminos distintos: la intensidad de un amor que se vive al límite y la estabilidad de una devoción que promete calma. Y aunque su corazón aún no había elegido, sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión que heriría a uno de los dos. La sombra de la fiesta de los varones aún se cernía sobre la memoria de algunos. El gesto de Leonardo al invitar a Bárbara como su acompañante había resonado con fuerza, dejando claro a todos que la consideraba la mujer de su vida. Ese acto de valentía contrastaba de manera brutal con la cobardía de tantos otros personajes que se escondían detrás de medias verdades y decisiones ambiguas. Y, en cierto modo, servía de espejo a la situación actual. Mientras unos se atrevían a luchar abiertamente por lo que querían, otros se perdían en un mar de engaños y sospechas que no hacía más que enredar el destino de todos. La tensión alcanzó un nuevo punto álgido cuando Victoria decidió enfrentar directamente a José Luis. No soportaba más el silencio ni las dudas que lo envolvían. Con voz firme, aunque el dolor se reflejaba en cada palabra, le exigió una explicación. Quería saber por qué había tomado una decisión tan trascendental sin consultarla, por qué había permitido que Mercedes sembrara sospechas en su mente, por qué la trataba como si fuese una extraña dentro de su propio hogar. José Luis, superado por la presión, no supo qué responder de inmediato. Balbuceó excusas sobre la necesidad de actuar rápido, sobre la urgencia de ciertos asuntos, pero cada palabra sonaba vacía, hueca, incapaz de reparar el daño ya hecho. Ese enfrentamiento marcó un antes y un después. Victoria comprendió que la grieta en su matrimonio era más profunda de lo que había imaginado. José Luis, en cambio, se dio cuenta de que su silencio y sus decisiones unilaterales no solo estaban debilitando la relación con su esposa, sino que también lo estaban aislando de la familia que durante tanto tiempo había intentado proteger. Mercedes, desde la distancia, celebraba en silencio. Cuanto más se debilitaban los lazos entre Victoria y José Luis, más fuerte se volvía su influencia. Y mientras todo eso ocurría en la hacienda, Rafael seguía estrechando el cerco sobre Ana. Cada palabra suya, cada amenaza velada, iba construyendo un muro que tarde o temprano se derrumbaría. La joven comenzaba a mostrar fisuras, a dejar escapar frases entrecortadas que insinuaban más de lo que debería. Úrsula, al percatarse, intensificó su vigilancia, consciente de que un paso en falso de Ana podría significar el final de su red de secretos. Pero la verdad tiene una cualidad inquebrantable. Siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque sea en el momento menos esperado. El día terminaba con un aire irrespirable. La hacienda, que en otros tiempos había sido símbolo de estabilidad y poder, ahora parecía un campo de batalla invisible donde las emociones, las sospechas y las decisiones unilaterales lo estaban transformando todo. Victoria se encerraba en su dolor, José Luis en sus dudas, Mercedes en su ambición, Rafael en su obstinación, Ana en su miedo, Úrsula en su frialdad, y Pepa en su dilema sentimental. Todos, de una manera u otra, se encontraban atrapados en un laberinto donde cada salida parecía conducir a un callejón aún más oscuro. Y en medio de todo, una certeza comenzaba a imponerse. La decisión unilateral de José Luis no solo había enfadado a Victoria, sino que había desatado una cadena de consecuencias que ninguno de ellos podría detener. A partir de ese día, los muros de Valle Salvaje no serían testigos de la calma, sino de un conflicto que prometía devorarlo todo.
La jornada avanzaba con la tensión contenida de una tormenta que aún no estalla, pero que se anuncia en cada nube oscura del horizonte. En la hacienda, el ambiente era tan denso que hasta los criados caminaban con cautela, evitando cualquier gesto o palabra que pudiera encender más la chispa de los conflictos ya encendidos. Victoria, tras el enfrentamiento con José Luis, había adoptado un silencio helado que se sentía como un muro infranqueable. Ese silencio no era resignación, sino una forma de resistencia, una manera de hacerle ver al duque que sus actos habían dejado una cicatriz difícil de borrar. Mercedes aprovechaba ese vacío emocional con maestría. Cada vez que coincidía con José Luis, encontraba la forma de deslizar una frase cargada de veneno. A veces la gente más cercana es la que más oculta, insinuaba, con una sonrisa contenida que aparentaba comprensión. José Luis, debilitado por las dudas, no encontraba la manera de responder con firmeza. Y ese titubeo era, en sí mismo, una victoria para Mercedes, que veía cómo su estrategia de minar la relación de la pareja avanzaba con paso seguro. Victoria, por su parte, se refugiaba en los recuerdos de su hermana Inés y de su sobrina Adriana, convencida de que todo lo que había hecho en la vida había sido para proteger la memoria de las que amaba. Por eso, la insinuación de que podía haber tenido algo que ver con la muerte de Pilar la desgarraba por dentro. No era simplemente un rumor. Era un ataque directo a su honor, un golpe bajo a su identidad como mujer y como matriarca. En la soledad de su habitación, repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto, cada mirada de José Luis, intentando encontrar en sus ojos la confianza que siempre le había mostrado, pero lo único que encontraba era distancia. Mientras tanto, en otra ala de la hacienda, Rafael intensificaba su persecución contra Ana. La joven se había convertido en el epicentro de una batalla psicológica que la estaba dejando sin fuerzas. Cada encuentro con Rafael era más duro que el anterior. Él no se limitaba a interrogarla. Jugaba con los silencios, con las pausas, con las miradas largas que se clavaban como cuchillos en su conciencia. No puedes seguir ocultándolo, le decía en un tono bajo, que era más amenazante que un grito. Ana, temblorosa, respondía con evasivas, pero cada palabra suya parecía un hilo suelto que podía deshacer el tejido de mentiras tejido por Úrsula. Úrsula, consciente del peligro, había multiplicado su vigilancia sobre Ana. La observaba con frialdad, como quien vigila un animal a punto de escapar de la jaula. Su estrategia era clara: mantener a Ana bajo control mediante el miedo. No necesitaba gritarle ni imponerle castigos visibles. Bastaba con recordarle, en el momento justo, lo que perdería si se atrevía a hablar. Ana vivía así, atrapada entre dos fuegos: la presión implacable de Rafael y el control helado de Úrsula. Esa dualidad la desgastaba a pasos agigantados, convirtiéndola en una bomba de tiempo que tarde o temprano explotaría. Los días en Valle Salvaje se sucedían en un clima de desconfianza total. Cada personaje parecía estar librando una guerra distinta, pero todas convergían en un mismo punto: la lucha por la verdad y el poder. Rafael, en su afán por descubrir el papel de Úrsula en la muerte de Julio, comenzaba a perder la noción de los límites. Para él, cada silencio de Ana era una confirmación, cada negativa una confesión disfrazada. No se daba cuenta de que, al empujarla tanto, podía provocar que se derrumbara de la peor manera posible. Con una confesión precipitada, confusa, que lo enredara aún más en la telaraña de engaños. La relación entre Victoria y José Luis se encontraba ya en un punto crítico. La desconfianza había desplazado a la complicidad, y los silencios habían sustituido a las conversaciones. José Luis, sumido en la duda, evitaba confrontar directamente a Mercedes, como si tuviera miedo de que sus insinuaciones terminaran por convertirse en certezas. Victoria lo percibía como una traición silenciosa. No necesitaba que él la acusara abiertamente. Bastaba con que no la defendiera para sentir que ya había perdido su lugar en el corazón del hombre con el que había compartido su vida. En paralelo, la historia de Pepa, Martín y Francisco añadía un matiz distinto a la trama. Aunque sus dilemas amorosos parecieran menores frente a las intrigas de los adultos, el triángulo se convertía en un reflejo de lo que sucedía en la hacienda. La lucha entre la pasión y la prudencia, entre lo que se desea y lo que conviene. Pepa, atrapada entre dos formas de amor tan distintas, comenzaba a darse cuenta de que cualquiera de sus elecciones traería consigo una pérdida irreparable. Su corazón, dividido, se convertía en metáfora del propio Valle Salvaje.
un lugar marcado por dilemas imposibles y decisiones que siempre dejan cicatrices. Una tarde, Rafael llevó la presión sobre Ana a un punto sin retorno. La acorraló en la cocina, lejos de miradas indiscretas, y le habló con una intensidad que helaba la sangre. Sé que Úrsula estuvo detrás de la muerte de Julio, y sé que tú lo sabes. Tarde o temprano vas a confesarlo. No puedes cargar sola con ese peso toda tu vida. Ana, al borde del colapso, dejó escapar una lágrima que no pudo contener. No dijo nada, pero esa lágrima fue suficiente para Rafael. La tomó como la confirmación definitiva de que iba por el camino correcto. Úrsula, observando desde las sombras, comprendió que debía actuar con rapidez. No podía permitir que Ana se derrumbara del todo, porque su caída arrastraría consigo a todos los que estaban bajo su manto. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Ana se debatía entre el miedo y la necesidad de liberarse. Sus manos temblaban mientras recordaba cada palabra de Rafael, cada mirada de Úrsula. Sabía que, dijera lo que dijera, alguien saldría lastimado. Y en ese dilema comprendía que su silencio no era protección, sino condena. Pero aún le faltaba valor para dar el paso final. Mientras tanto, Rafael celebraba en silencio. Estaba convencido de que la confesión estaba a punto de llegar, y que con ella podría desenmascarar de una vez por todas a Úrsula. La casa, sin embargo, se mantenía en un estado de calma aparente. Los criados cumplían con sus rutinas, los miembros de la familia se cruzaban con saludos fríos, y las velas se apagaban cada noche como si todo estuviese en orden. Pero bajo esa superficie tranquila, los corazones ardían de rabia, de miedo y de sospechas. Y todos sabían, aunque nadie lo dijera, que la próxima explosión sería devastadora. El amanecer trajo consigo un aire extraño en la hacienda, como si las paredes mismas presintieran que algo estaba a punto de romperse. Ana, que apenas había conciliado el sueño, bajó a la cocina con los ojos hinchados, el rostro marcado por la tensión acumulada. Cada paso suyo era torpe, y su respiración acelerada delataba que ya no podía seguir cargando con la presión de Rafael y el control de Úrsula. El más mínimo sonido la sobresaltaba, como si temiera que en cualquier momento alguien le arrancara de golpe los secretos que llevaba años guardando. La fragilidad de sus gestos no pasó desapercibida para los criados, que la miraban con compasión, aunque sin atreverse a intervenir. El peso de los secretos en Valle Salvaje era tan aplastante que hasta la solidaridad se pagaba cara. Rafael, en cambio, estaba convencido de que estaba a un paso de su objetivo. Había visto el derrumbe emocional de Ana la noche anterior, y esa lágrima silenciosa era, para él, más reveladora que cualquier confesión verbal. Con la impaciencia que lo caracterizaba, decidió redoblar sus esfuerzos. Cada encuentro con la joven era ahora una emboscada emocional, una oportunidad de arrancarle aunque fuese una palabra, una frase, un indicio que confirmara de manera definitiva la implicación de Úrsula en la muerte de Julio. Su obsesión lo consumía al punto de no ver el desgaste físico y psicológico de Ana, ni el peligro de que un colapso prematuro lo dejara sin respuestas claras. Úrsula, desde las sombras, seguía todo con mirada calculadora. Sabía que Ana estaba al borde del colapso, pero aún podía controlarla si lograba mantener vivo el miedo. En una conversación privada, se acercó a la joven con esa frialdad que la caracterizaba. «Recuerda quién te protegió cuando nadie más lo hizo», le dijo en un susurro gélido, como quien clava una daga en el alma. Ana, incapaz de replicar, asintió con la cabeza, aunque en su interior ya no quedaban fuerzas para seguir obedeciendo. Úrsula no lo notó, o no quiso notarlo. Confiaba demasiado en su capacidad de manipular, sin darse cuenta de que cuanto más se aferraba al control, más alimentaba el deseo de liberación de su víctima. En paralelo, en los salones de la hacienda, Victoria y José Luis se enfrentaban a un silencio imposible de sostener. La decisión unilateral de él había dejado una herida abierta, y las insinuaciones de Mercedes habían echado sal sobre esa herida hasta convertirla en una llaga. La duquesa no podía aceptar que su marido se hubiera dejado arrastrar por las dudas, ni que hubiese permitido que otra mujer se convirtiera en su confidente. Para Victoria, era más que una ofensa. Era una humillación pública, una degradación de su papel como esposa y como figura de autoridad. En cada gesto suyo había un aire de dignidad herida, una especie de coraza construida para ocultar el dolor profundo que la consumía por dentro. José Luis, en cambio, se debatía entre la lealtad a su esposa y la duda sembrada en su corazón. Sabía que Mercedes jugaba con su mente, pero no podía evitar recordar los detalles inconexos que rodeaban la muerte de Pilara.
¿Podía Victoria haber estado implicada? La sola idea lo atormentaba, lo desgarraba como un veneno lento. Al verla tan firme en su indignación, sentía vergüenza por sus propias dudas, pero al mismo tiempo era incapaz de disiparlas. Esa ambigüedad lo estaba destrozando, convirtiéndolo en un hombre dividido que no encontraba paz en ninguna de sus decisiones. Mercedes, mientras tanto, observaba con la paciencia de una estratega. No necesitaba atacar de frente, bastaba con alimentar la incertidumbre, dejar que el propio matrimonio se consumiera desde dentro. Su arma más poderosa era la palabra no dicha, la insinuación sembrada en el momento oportuno, la sonrisa cómplice que parecía entender lo que ni siquiera José Luis se atrevía a verbalizar. Y lo estaba logrando. Cada día que pasaba, la distancia entre los duques crecía, y Mercedes consolidaba su influencia como nunca antes. En este ambiente enrarecido, la trama de Pepa, Martín y Francisco ofrecía un contraste de juventud y pasiones más puras, pero no menos desgarradoras. Pepa empezaba a sentir que el corazón se le dividía en dos direcciones imposibles de reconciliar. Martín la buscaba con la energía de quien no teme mostrar sus sentimientos, mientras que Francisco, con su discreción, le ofrecía una estabilidad que también resultaba tentadora. La joven comprendía que cualquier decisión implicaría dolor. Si elegía a uno, perdería al otro, y esa pérdida dejaría cicatrices para siempre. En su inocencia, aún no comprendía que esa misma imposibilidad de elegir era ya un reflejo del destino trágico que marcaba a todos los habitantes de Valle Salvaje. Cada camino estaba lleno de espinas, y ninguno ofrecía un final feliz. La tarde avanzaba, y con ella se intensificaban los conflictos. Ana, incapaz de soportar más la presión, comenzó a mostrarse errática. Sus palabras eran confusas, sus gestos nerviosos. Rafael lo notó enseguida y se convenció de que la confesión estaba a punto de llegar. La siguió de cerca, presionándola con frases cada vez más directas. No podrás callar siempre, Ana. La verdad arde demasiado como para esconderla. Úrsula, al percatarse del deterioro, decidió intervenir de manera más agresiva. Ya no bastaba con insinuaciones veladas. Si quería evitar que todo se viniera abajo, debía actuar con contundencia. La pregunta era hasta dónde estaría dispuesta a llegar para preservar su secreto. Esa noche, en los pasillos oscuros de la hacienda, la tensión alcanzó su clímax. Victoria y José Luis se encontraron de frente después de horas de evitarse. El silencio que se instaló entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Los ojos de ella, cargados de reproche, se encontraron con los de él, llenos de duda y cansancio. Fue entonces cuando Victoria rompió la barrera. No me perdonaré nunca haberte dejado el espacio para dudar de mí, dijo con voz firme, aunque el temblor en sus manos la delataba. José Luis, incapaz de responder con claridad, solo pudo bajar la mirada. Ese gesto fue, para Victoria, la confirmación de que la fractura ya era irreparable. Mercedes, desde la distancia, escuchó el eco de esa confrontación y sonrió para sí misma. El terreno estaba abonado. La pareja más influyente de Valle Salvaje se desmoronaba, y ella estaba ahí para recoger los restos. El poder nunca se gana de golpe, se conquista en las grietas del adversario, y Mercedes lo sabía mejor que nadie. Ana, en cambio, temblaba en su habitación, consciente de que estaba al borde de un colapso que podía cambiarlo todo. Su respiración entrecortada, sus manos sudorosas, su mirada perdida eran señales inequívocas de que el secreto que había cargado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz. Rafael esperaba con ansias ese momento, convencido de que sería el principio del fin de Úrsula. Úrsula, sin embargo, se preparaba para dar un golpe que podía silenciar a Ana para siempre. La noche caía sobre Valle Salvaje, y cada sombra parecía esconder un secreto. La hacienda ya no era un hogar, sino un campo de batalla silencioso donde el dolor, la duda y la ambición se entrelazaban como serpientes dispuestas a devorarse entre sí. Y lo peor era que nadie parecía dispuesto a ceder, aunque el precio de tanta obstinación fuese demasiado alto. La última jornada de aquella semana en Valle Salvaje fue la más sombría de todas. Ana se levantó con la sensación de que el aire le faltaba, como si cada respiración fuese un recordatorio de la prisión invisible en la que vivía. El cansancio había invadido sus ojos, y hasta el gesto más sencillo, como llevar una bandeja o encender una lámpara, le costaba un esfuerzo monumental. Rafael la observaba con la determinación del cazador que huele a su presa herida. Sabía que ya no podría aguantar mucho más. Y él estaba dispuesto a estar presente en el momento en que su silencio estallara en 1000 pedazos.
La joven se movía como un espectro por los pasillos de la hacienda, arrastrando con ella un secreto demasiado pesado. Cada rincón le recordaba su complicidad con Úrsula, y cada mirada de Rafael era una sentencia que la empujaba más cerca del abismo. La presión había alcanzado tal punto que incluso un simple roce de palabras podía desencadenar el derrumbe. Esa mañana, al servir el desayuno, dejó caer una taza que se rompió en pedazos contra el suelo. El ruido resonó como un disparo, y todos los presentes se giraron a mirarla. Ana, pálida como el mármol, no pudo articular palabra. Rafael, sin perder la oportunidad, se acercó con calma calculada. Así es la verdad, Ana. Cuando se oculta demasiado, termina por romperse. La frase, aparentemente banal, fue como una daga en el corazón de la joven. Úrsula entendió de inmediato que la situación había llegado a un punto crítico. No podía seguir confiando en el miedo como único instrumento de control. Decidió entonces dar un paso más audaz. Buscó a Ana en privado, y con un tono de autoridad fría, le recordó lo que significaría traicionarla. No solo ella pagaría las consecuencias, también quienes dependían de ella. Fue una amenaza velada, pero directa. Ana, temblando, asintió en silencio, aunque sus ojos revelaban que esa advertencia había dejado de surtir efecto. Cuando una persona llega al límite, ni siquiera el miedo logra mantenerla sometida. La tensión en la hacienda se multiplicó con la distancia cada vez mayor entre Victoria y José Luis. Después del enfrentamiento de la noche anterior, el matrimonio se encontraba prácticamente roto. José Luis intentó acercarse, balbuceando explicaciones sobre la necesidad de actuar con rapidez, sobre la confusión que Mercedes había sembrado en su mente. Pero para Victoria, esas palabras eran insuficientes, un insulto a su inteligencia y a su dignidad. Lo que me duele no es tu decisión, José Luis, sino tu silencio. Ese silencio que dice más que cualquier acusación. Sus palabras resonaron en el salón como un eco que nadie pudo ignorar. El duque, derrotado, comprendió que había perdido más que la confianza de su esposa. Había perdido su respeto. Mercedes, mientras tanto, no necesitaba intervenir directamente. Bastaba con observar desde la distancia, con esa sonrisa de triunfo escondida detrás de un gesto aparentemente compasivo. La fractura entre los duques era su victoria personal, la prueba de que su estrategia había funcionado. Y aunque no lo dijera en voz alta, disfrutaba viendo cómo los pilares de la hacienda se tambaleaban, sabiendo que cada grieta la acercaba un poco más al poder. Rafael, por su parte, decidió llevar su acoso a un punto definitivo. Esa tarde, encontró a Ana sola en la despensa, y la enfrentó con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. No puedes seguir cargando con esto. Julio merece justicia, y yo no descansaré hasta que se sepa toda la verdad. Úrsula no podrá protegerte siempre. Ana, con lágrimas en los ojos, apenas pudo articular un susurro. No entiendes, Rafael. Si hablo, todos lo perderemos todo. Esa frase, aunque ambigua, fue suficiente para él. No era una negación, no era una defensa de Úrsula. Era la confirmación de que la joven sabía más de lo que decía, y que el secreto estaba a punto de salir a la luz. Úrsula, al enterarse de ese encuentro, comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Debía actuar antes de que Ana se quebrara definitivamente, y lo haría a su manera. Con una mezcla de manipulación, control y amenaza. Lo que no sospechaba era que cuanto más apretaba el cerco, más cerca estaba de provocar la explosión que tanto temía. Rafael ya había olido la sangre, y no se detendría hasta desenmascararla. El triángulo de Pepa, Martín y Francisco se desarrollaba en paralelo como un reflejo de los dilemas adultos. Pepa comenzaba a darse cuenta de que la elección no se trataba solo de seguir al corazón, sino de asumir las consecuencias de esa decisión. Martín le ofrecía la pasión desbordada, la promesa de un amor sin freno. Francisco, en cambio, le daba la certeza de un refugio seguro, aunque quizás menos intenso. La joven, atrapada entre ambos, lloraba en silencio por las noches, consciente de que cualquiera de sus elecciones significaría perder a alguien a quien quería. Ese dolor, tan puro y tan cruel, la acercaba a los dilemas de los mayores. En Valle Salvaje, nadie podía escapar al precio de las decisiones. La tarde cayó con un silencio extraño. La hacienda estaba sumida en una calma que no era paz, sino preludio de tormenta. Victoria, en su habitación, tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su matrimonio. Decidió no seguir esperando explicaciones de José Luis. Si él no era capaz de defenderla frente a las dudas sembradas por Mercedes, entonces ella debía defenderse sola.
Esa determinación se reflejó en su mirada cuando, frente al espejo, se ajustó el vestido con gesto firme. Ya no era la esposa herida. Era la mujer que reclamaba su lugar, aunque tuviera que enfrentarse sola a todos. Esa noche, el salón principal fue testigo de un nuevo quiebre. Rafael, con la voz encendida por la certeza de estar cerca de la verdad, anunció ante todos que Ana escondía información clave sobre la muerte de Julio. El silencio se volvió absoluto. Ana, pálida y temblorosa, bajó la mirada, incapaz de negar. Úrsula se levantó de inmediato, fingiendo indignación, intentando desviar la atención hacia la crueldad de Rafael. Pero ya era tarde. La duda estaba sembrada, y por primera vez, no sobre Victoria, sino sobre Úrsula. José Luis, desconcertado, no supo cómo reaccionar, atrapado entre las insinuaciones de Mercedes y la insistencia de su hijo. Victoria, en cambio, aprovechó ese instante para levantar la voz. Si hay culpables en esta casa, que hablen ahora. Yo no pienso cargar con las culpas de otros. Fue un grito de dignidad, un desafío lanzado al aire que dejó a todos sin respiración. La escena se cerró con un aire irrespirable. Ana, al borde del colapso, sabía que su silencio ya no podría sostenerse mucho más. Rafael, más decidido que nunca, se convencía de que la confesión estaba a un paso. Úrsula, atrapada en su propia red, comprendía que debía mover ficha pronto, aunque eso significara ensuciarse más las manos. Victoria, herida pero firme, se juró no volver a permitir que nadie, ni siquiera José Luis, la convirtiera en víctima. Y Mercedes, desde un rincón, sonreía con la satisfacción de quien sabe que el caos que tanto deseaba ya estaba en marcha. La noche en Valle Salvaje no trajo descanso. Cada personaje se acostó con el peso de sus decisiones y de sus miedos, sabiendo que el día siguiente solo traería más conflictos. Porque en ese valle marcado por la ambición, el silencio y la traición, la verdad nunca era un refugio, sino un arma que podía destruirlo todo.